Seguro que te suena este tipo de instrumento. Sí, se ha convertido en nuestro día a día desde que llegó la pandemia, pues no hemos hecho otra cosa que salir a la calle con una mascarilla. Algunos, entre los que me incluyo, estaréis muy cansados de llevarla, pero sabemos que es un poco menos que imprescindible para controlar la situación y mejorarla. Pero hay marcas como la que vamos a ver hoy, LG, que ha querido darle una vuelta de tuerca, ha querido ver hasta qué punto también se puede innovar a nivel tecnológico con sus mascarillas. Y lanzaron hace algunos meses esta LG PureCare Mask. ¿Cómo es la experiencia de llevar una mascarilla electrónica? ¿Cómo es esa experiencia comparado con la clásica higiénica o FFP2 que hemos visto durante meses? Pues te lo voy a contar ahora mismo, así que ponte cómodo. ¡Que empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre aquí en Urban Tecno. Hoy pues de una forma un poco especial, y es que no habíamos probado ningún producto centrado en lo que es esta pandemia, este COVID-19, y es que teníamos muchas ganas de ver cómo marcas como LG pues habían hecho un buen trabajo o un trabajo diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver de móviles, tablets, portátiles, etcétera. Pues bien, esta LG PureCare Mask es verdaderamente interesante y os voy a contar qué es exactamente lo que trae en su hardware. Bueno, para aquellos y aquellas que no lo sepáis, tenemos a día de hoy diferentes tipos de mascarillas. Están las higiénicas, quirúrgicas, FFP2. En este caso, esta LG PureCare Mask, bueno, pues cuando fue lanzada, parece ser que LG todavía no tenía y no tiene la homologación, la certificación de que esta mascarilla sirva para COVID. Pero según LG es cuestión de tiempo que le den esta certificación, porque a nivel de producto, a nivel de hardware, a nivel de los filtros que tiene, es completamente capaz de poder filtrar y poder protegernos de este COVID. Pues bien, como estáis viendo ya en pantalla, esta LG PureCare Mask cuenta con diferentes apartados, con diferentes componentes. En primer lugar, vemos lo que son a sus laterales estos pequeños filtros que vamos a poder desprender de lo que es la base de la mascarilla, y que dentro van a encontrar, pues bueno, vamos a encontrar dos filtros EPA H13. Vienen a ser los mismos filtros que nos hemos encontrado en algunos modelos de aspirador, básicamente para poder filtrar el aire a nivel de partículas lo más pequeñas posibles. También nos encontramos en la parte interior, más allá de las tiras que nos vamos a colocar sobre las orejas, nos vamos a encontrar con una especie de, bueno, pues de máscara, para que a la hora de apoyarnos sobre la mascarilla no notemos una presión excesiva que nos pueda hacer daño, por ejemplo. Y finalmente, dentro de esta propia cápsula nos vamos a encontrar con un filtro también que va a ser el que directamente reciba nuestro aire de la nariz. En la parte inferior nos encontramos lo que sería la boca para poder respirar, y todo esto tenemos que tener en cuenta que cuenta con dos ventiladores que van a integrar hasta 3 velocidades diferentes. ¿Para qué queremos ventiladores y varias velocidades? Pues bien, el aire que va entrando realmente se va a ir filtrando, y por tanto vamos a poder respirar aire filtrado. Cuanto más activos seamos, cuanto más deporte estemos haciendo, más aire vamos a querer respirar, y por tanto mayor velocidad de los ventiladores para que trabajen y puedan filtrar mucho más el aire de fuera en mucho menor tiempo. Según las cifras de LG, es capaz de filtrar partículas hasta un 99,6%. Es decir, que como te decía antes, a nivel de hardware va a ser totalmente capaz de poder hacerlo, pero todavía están esperando esa homologación para ser un producto certificado. No obstante, en algunos documentos de LG he podido ver que lo consideran como si fuera una mascarilla higiénica. Así que es posible que estemos ya en un momento en el que esta mascarilla ya cuente como una mascarilla higiénica como cualquier otra. Bien, una vez visto todo lo que integra, y por cierto, no te he dicho, parece muy grande, posiblemente lo sea y lo vamos a ver ahora, pero a nivel de peso son 126 gramos. No está nada, pero que nada mal cuando te la pones, no notas que sea algo que te pueda tirar demasiado de las orejas, etcétera. De hecho, si eres de esas personas que no te gusta que te tiren de las orejas, como es mi caso, por ejemplo, pues lo cierto es que tiene una especie de tira que nos va a permitir, como ya hemos visto en otras mascarillas, tener que depender menos de las orejas y depender más de la parte trasera de nuestra cabeza, para no tener que cargar tanto, y que si tienes que llevar durante mucho tiempo seguido, durante muchas horas en tu trabajo este tipo de mascarilla, pues las orejas acaban fatigadas. Vamos a ver entonces los apartados en los que considero que esta mascarilla pues puede venirte muy bien, y ya te digo que no es en todos los casos. Pues por ejemplo, como te decía, si eres una persona que necesita poder respirar muy bien, no sé, tienes problemas respiratorios, tienes asma, o bien eres una persona que hace mucho deporte en el aire libre y por tanto necesitas llevar la mascarilla. Pues bien, me he encontrado
encontrado con muchas personas, conocidos, amigos, que las mascarillas les suponen pues un impedimento físico a la hora de tener que ir a caminar, ir a trotar o ir a correr directamente. No consiguen respirar bien y al final acaban muy fatigados. Es un problema real, LG lo sabe, y por eso el tema de las 3 velocidades de los ventiladores que se integran en esta mascarilla. Cuando lo he podido probar corriendo, la verdad es que se nota, hace ruido, es algo que tenéis que saber, tiene un motor, por tanto es eléctrica y tiene un motor que va a hacer ruido y se va a notar, pero por lo menos sí es cierto que los ventiladores funcionan muy rápido y nos da mucho aire, que es mucho mejor que, por ejemplo, tener esa mascarilla que te está tapando continuamente la boca y que al final acaba suponiéndote pues un extra de fatiga. Por este lado, creo que si sois personas asmáticas, por ejemplo, que no acabáis de encontraros cómodas con el tema de las mascarillas actuales, esta LG podría ser muy interesante. También otro caso que parece una estupidez, pero que, oye, me he encontrado tantos meses probando mascarillas, pues evidentemente nos hemos encontrado todo tipo de personas. Y sí, nos hemos encontrado personas en las que, bueno, pues cuentan con gafas, evidentemente gafas de toda la vida, y que nada más empezar a hablar y decir 3 frases se le empañan las gafas. Evidentemente te acabas acostumbrando, pero para esas personas es bastante molesto. Y de nuevo aquí tenemos un diseño de hardware en el que con esta membrana acaba perfilándose bastante bien alrededor de nuestra nariz y no permite que suba el aire hacia arriba, hacia nuestros ojos y por tanto hacia nuestras gafas, teniendo ese efecto anti-bao que para muchas personas puede ser muy molesto, y con estas LG PureCare pues vas a poder conseguirlo. Es un producto, de hecho, que bueno, LG dice que llevan 3 años. Evidentemente supongo que LG no sabía que esto iba a suceder y por tanto esta mascarilla no estaba pensada tanto para COVID sino para la contaminación, que en países como China pues puede ser un factor de riesgo de salud bastante importante, y por tanto es imprescindible o es muy recomendable llevar este tipo de mascarillas que nos proteja contra todas las partículas de coches, de humo, etcétera. Así que es posible que cuando la pandemia acabe, esperemos que muy pronto, por favor, pues puedas tener este tipo de mascarilla que te pueda seguir siendo útil si sigues haciendo mucho deporte en el día a día, si sigues saliendo mucho al exterior y si vives sobre todo en una ciudad, pues hombre, quizás en un pueblo todo lleno de verde no te va a hacer tanta falta, pero en una ciudad, véase Madrid por ejemplo, en pleno centro, pues no vendría mal que algo, o en este caso este gadget, te pueda ayudar a filtrar ese tipo de aire. Además, si eres una persona que te importa el medio ambiente, que te importa el tema de, oye, qué cantidad de mascarillas, millones de mascarillas diariamente estamos tirando, esto es un residuo que va a afectar. Pues bien, con esta LG PureCare Mask lo que vamos a poder permitir es que toda la base sí que se pueda seguir usando, pero los desechables, por así decirlo, serían los filtros, la membrana interna, el filtro interno. Lo que vamos a poder ir desechando son este tipo de componentes, pero la base se va a quedar y por tanto, según LG, van a permitir un 90% de reducción de contaminación de residuos que van a llegar al medio ambiente, y que por tanto, comprando este tipo de mascarilla y usando esos desechables, estaríamos ahorrándole bastantes problemas al mundo, al medio ambiente. Bien, estos son los pros y sinceramente creo que para muchas personas, yo no llevo gafas, no tengo problemas de asma, posible que yo no sea el público muy objetivo, pero sí que conozco personas a las que le puede interesar porque es algo que atañe nuestra salud, y cuando se atañe nuestra salud le solemos dar toda la prioridad del mundo, o deberíamos. Pero vamos a ver los contras, y el primer contra, pues hombre, yo creo que como estáis viendo ya, no es lo mismo que me pueda poner una mascarilla FFP2, que me puede quedar mejor o peor, pero que no hay tanto problema, que cuando me pongo esta LG PureCare Mask, que realmente más allá de tener un volumen superior, se nota tanto en mi voz, pero estéticamente se nota bastante. ¿Qué ha provocado esto? Que ha provocado que, pues oye, seas bastante diferente. No voy a hacer la gracia de parecerme a Darth Vader, aunque si bien es cierto que puedo parecer un buen Stormtrooper, pero lo cierto es que cuando sales a la calle con ella, cuando tus amigos, cuando tus familiares te ven con ella, pues bueno, lo cierto es que se nota bastante, risas por un lado, cómo vas a salir así por otro lado. Bueno, lo cierto es que la gente no está acostumbrada a ver este tipo de mascarillas, apenas se ven este tipo de mascarillas, de hecho yo no he visto ninguna en todo lo que llevo desde que ha lanzado LG este tipo de mascarilla, y estás bastante solo si te pones este tipo de mascarilla. Las higiénicas, azulitas, ya empezamos a ver mascarillas de todo tipo de motivos, de todo tipo de texturas, pero son mascarillas mucho más disimuladas, o por lo menos mucho menos voluminosas. Cuando te pones esto pareces pues un poquito robot, un poquito un Stormtrooper, que lo cierto es que hace que la gente te mire y por tanto estés ciertamente incómodo cuando sales con ella a la calle, a correr, etcétera. Esto para muchas personas
personas le dará igual, para otras personas dirá, oye, pues mira, me gusta destacar. No es mi caso y lo cierto es que pues me ha acabado suponiendo tener que dejarla más en casa de lo que me hubiera gustado o directamente no sacarla casi ni de casa. Otro de los peros que tiene es evidentemente ese ruido que tiene interno, ese motor interno. Te puedes llegar a acostumbrar, es cierto, yo me he llegado a acostumbrar, pero no es lo más cómodo del mundo cuando estás con personas, que esté sonando ese motor, que lo oigan, rompe un poquito lo que es la naturalidad y sinceramente es algo que unido a lo estético me acaba molestando. Y el último punto negativo que le veo es que al final, al tener tanto volumen, o por lo menos un volumen considerable comparado con una FFP2, una higiénica, una quirúrgica, la verdad es que cuando vas andando, vas caminando por un sendero en el que puede haber bastantes obstáculos, el suelo no está del todo liso, pues mirar hacia abajo suele ser un problema, no acabas de ver del todo bien porque tiene cierto volumen y tu ojo no ve tan bien la parte del suelo de tus pies como si estuvieras con otra mascarilla o no te llevaras mascarilla, y acabas suponiendo un poquito de inseguridad a la hora de ir corriendo o a la hora de andar por senderos que más o menos pueda tener ciertos obstáculos. Y sí, como habéis visto, pues la voz, por lo que me han dicho sobre todo conocidos y gente con la que la he podido probar, la voz no acaba de escucharse del todo bien, suena un poquito lejana e incluso un poquito robótica. Otra cosa más que rompe esa naturalidad de cualquier conversación. Entonces, Pablo, ¿qué debería hacer? ¿Debería comprarme este tipo de mascarillas de LG, que ahora te voy a contar su precio, ojo? ¿O debería seguir con las clásicas FFP2 que protegen más que una higiénica, por ejemplo, o con la clásica higiénica? Pues bien, aquí tenemos que tener en cuenta, aparte de los pros y de los contras que te he comentado, el tema del precio. Y déjame decirte que esta mascarilla salió a un precio de unos 150 euros más o menos, y ahora podemos encontrarla en las diferentes tiendas principales a unos 130-135 euros. Déjame decirte que los filtros EPA hay que cambiarlos cada mes, los filtros internos seguramente cada pocos días. Vamos a poder comprarlo, LG nos provee de todo este tipo de componentes que podremos comprar, evidentemente, pero en total la idea de LG es que, aparte de reducir desechos, aparte de tener capacidad de antibao, de que no se te empañen las gafas, poder respirar mejor y sobre todo el tema de que, bueno, pues que tienes diferentes motores, vas a poder respirar bastante bien. También para LG uno de los principales motivos es el coste, y es que imagínate que nada más empezar la pandemia, más o menos calculamos 2 años aproximadamente, hasta marzo del año que viene, por ejemplo, imaginemos, pues con esta mascarilla vamos a poder ahorrar en el transcurso de esos 2 años. Aproximadamente en 2 años podríamos estar ahorrando entre 200-300 euros. Aquí hay que tener varias consideraciones, y es que este ahorro va a venir realmente si estás comprando una mascarilla o estás usando una mascarilla FFP2 diariamente, o estás usándola realmente como debes usarla y no 2, 3 o 4 días como hacen muchas personas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es cierto que esta mascarilla tiene un coste inicial, así que una vez pasado ese coste inicial, esos 130 o 150 euros, sí que entonces vas a poder empezar a ahorrar si llevas esta mascarilla durante 2 años. La cuestión ahora es, ¿cuánto tiempo seguiremos usando mascarillas? Pues bueno, si vemos cifras, si vemos estudios, si vemos opiniones de gente experta, como la gente, por ejemplo, del CSIC, pues bueno, parece que cuanto más rápido sea la vacunación, menos tiempo tendremos que estar con el tema de la mascarilla. ¿Estaremos hasta por lo menos 2022? Todo parece indicar que podría ser así. ¿Estaremos en 2022 con la mascarilla? No lo tenemos del todo claro, y aquí es donde yo veo el principal problema de esta mascarilla. El coste a nivel de precio es a largo plazo, acabas ahorrando, pero a largo plazo el tema de los peros que hemos visto, de que no veas del todo bien la voz, el volumen que tiene, que estéticamente no te sientes cómodo en la calle. Sinceramente creo que es una muy buena idea de LG, creo que tenía que hacerse y LG ha apostado por hacerlo. Puede ser que para muchas personas con asma, con gafas o que odien la contaminación y tengan problemas de salud por eso, les pueda compensar, pero a día de hoy me gustaría ver una segunda o tercera versión de este tipo de mascarilla mucho más reducida, y seguramente en ese caso sí que me lo plantearía bastante. Así que nada, ¿qué te parece este tipo de propuestas de LG? También Razer ha sacado su propia mascarilla, aunque es más a nivel de diseño, también muy chula, por cierto. ¿Qué te parecen este tipo de productos? ¿Crees que las marcas deberían lanzarse a renovar o a innovar en este tipo de producto? Como siempre, déjamelo por aquí debajo en los comentarios. Y nada más, te espero como siempre en el próximo vídeo. Un saludo.